Queridos, este es el aviso de Dios para tu corazón. Cuando hablo la palabra corazón, no estoy refiriendo al órgano que irriga la sangre por todo el cuerpo. Estoy refiriéndome al hombre interior, aquella parte invisible espiritual que piensa, que medita, que está en sufrimiento, que está con desilusión. La respuesta de Dios para tu corazón es el aviso de Dios a través de la Biblia. Por tanto, escuche la palabra del Dios vivo, la palabra de Dios que es la ley de Dios, que es su voluntad para que te va bien. Y nosotros comenzaremos hoy por meditar en el sermón de la montaña y estaremos hablando de la pobreza espiritual. En Mateos capítulo 5, versículo 3, dice así la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En los días de Jesús, en Palestina, habitaban muchos pobres. Los mendigos deambulaban por las estrechas calles de Galilea y de Judá. Eran los judíos en su mayoría, víctimas de un poder político extranjero que los explotaba y oprimía a Roma. El pobre era desatendido por las estructuras religiosas en general. La religión necesitaba una renovación de su tradicionalismo y una liberación de su mal infundado prejuicio, racismo, sexismo y clasismo, pero no fue a estos pobres que Jesús pronunció esta bienaventuranza. Él la dirigió a sus discípulos, a aquellos que tenían que vivir en una necesidad continua de Dios. Es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual. Sansón no reconoció su pobreza espiritual cuando él desobedeció a Dios, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces capítulo 16, versículo 20. El rico insensato nunca aceptó su pobreza espiritual. En Lucas capítulo 12, versículo 19 dice: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este rico no proveyó para su alma, no se preparó espiritualmente para su muerte. Dios le llamó necio, loco. Lucas capítulo 12, versículo 20. La iglesia de la Odisea no veía su pobreza espiritual. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ante este orgullo, el Señor le responde: y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 17. Era una congregación de necesidades espirituales, pero lo negaba. Es bienaventurado el pobre espiritual que busca la ayuda del Señor. La palabra griega para pobres es pitokos y se emplea 34 veces en los originales, con la excepción de Mateos capítulo 5, versículo 3, que se emplea en un sentido espiritual. Todas las demás veces describe una pobreza material. El Señor desea que los pobres espiritualmente se puedan comparar con los pobres materialmente. El pobre espiritual es uno que identifica sus necesidades espirituales y busca la ayuda del Señor. El reconocer nuestra pobreza espiritual es admitir nuestra
psicológica, social y religiosa. Somos insuficientes para ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos que el Señor nos ayude a hacer y a poseer lo que Él quiere. La Nueva Biblia Latinoamericana rinde en Mateos capítulo 5 versículo 3: felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Buscar la ayuda del Señor significa vaciarnos de nosotros mismos para hacernos llenos del Señor. Confesar que nuestros pecados nos impiden progresar espiritualmente. Las promesas divinas son el welfare del creyente. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Es bienaventurado el pobre espiritual con la promesa del reino de los cielos. Billy Graham dijo: el cielo en esta vida y en la venidera no se consigue mediante transacciones comerciales. Solamente los que son pobres en espíritus y ricos para con Dios serán tenidos por dignos de entrar allá. Este reino de los cielos es una promesa posesiva, porque de ellos es. No es para nosotros, sino para los creyentes. Es un reino tanto para el presente como para el futuro. No dijo el Señor será, Él dijo es. Donde quiera que Jesús se manifiesta, ahí está su reino. El corazón de los creyentes es el trono desde el cual Jesús ejerce su reinado. La pobreza espiritual garantiza la riqueza eterna del reino que jamás tendrá fin. Bienaventurados somos cuando reconocemos que dependemos de Dios, aceptando nuestra pobreza espiritual y dejamos que ese reino se actualice en nosotros y por medio de nosotros. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en nuestro deseo, pues este es el aviso de Dios para tu corazón, pues bienaventurados son todos aquellos que aman la segunda venida del Señor, aquellos que aguardan en la aparición de nuestro grande Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga ricamente. Amén.